Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy el profe Jorge. Hoy voy a hablar de un tema que nos aqueja o nos preguntamos el por qué los niños adquieren miedo así, de repente. ¿Por qué si antes no le tenían miedo a algo, ahora sí le tienen miedo? Primero tenemos que enfocarnos en un punto muy importante. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento, es decir, es algo que se siente. Es un sentimiento que lo sabemos que lo tenemos porque se hace presente en nosotros. Es decir, sabemos que tenemos miedo porque lo estamos sintiendo una sensación de no saber qué sigue, de incertidumbre, de ansiedad, de necesitamos respuestas a algo, o bien algo que ya conocemos y por lo mismo tenemos esa ansiedad, esa incertidumbre. Nosotros vemos de distintas formas el miedo o esta sensación. Puede ser o que te paralice o bien que te anime a hacer algo más grande, algo mejor. Es decir, que te aliente a salir adelante. Cuando nosotros como adultos tenemos miedo, tenemos esa sensación, pero lo podemos afrontar un poquito más rápido, un poquito mejor que los niños. Los niños esa sensación la hacen más grande, tienen esa sensación a lo mejor un poco incontrolable. Por eso lloran, por eso se alejan, por eso gritan, buscan siempre la protección de alguien más grande para poder dejar de sentir eso. Cuando sentimos miedo, lo primero que tenemos es mucha sudoración. La respiración se nos empieza a agitar, empieza a acelerarse el corazón. Eso es la primera parte del miedo. Cuando nosotros empezamos a sentir ese cambio de conducta o cambio de sensación, si estamos tranquilos y de repente nos enfrentamos a una situación donde nos cambie el panorama, pues nos va a dar miedo. Entonces, los niños tienen esa sensación un poco más fuerte, más grave. Ahora sí que se atemorizan en una situación donde les puede afectar más rápido su organismo. Eh, una sensación que nos puede dar miedo, por ejemplo, algo cotidiano como animarse a hacer algo que no sabemos hacer o que no podemos hacer con facilidad, bueno, pues al momento de que vamos a intentar hacerlo, nos da miedo. Los niños cuando están aprendiendo a hacer algo, pues también les da miedo eso, también les da algo de incertidumbre saber si lo van a poder hacer o no. Entonces, error papás, cuando nosotros los animamos a la fuerza o ándale, ándale, hazlo, hazlo. ¿Por qué? Porque no podemos, no sabemos guiarlos de tal manera. Para eso existen terapias de conducta y por eso existen terapias para sobrellevar ese miedo. Sí, sí es cierto, una de las terapias es la exposición a lo que te da miedo, pero hay que tener un ambiente controlado, no solamente decir, sí, sí puedes, vamos a hacerlo. Las situaciones, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar desconocido, nos genera miedo. Aquí en la guardería tenemos muchos casos cuando los niños van llegando, pues tienen miedo a lo que pueda pasar, a lo que se pueda enfrentar. Pero ya después que van conociendo, van adaptándose, pues dejan de sentir ese miedo como tal. Empiezan a cambiar esa sensación. Ay, cuando nos aventamos del bungee, yo no lo he hecho, a mí sí me da miedo. No el aventarme, sino la sensación que produce. Cuando se avienta uno de cierto nivel, de cierta altura, pues se produce. Entonces, imagínense, se magnifica. Entonces, si eso nos produce miedo a nosotros y después de que lo hacemos la primera vez, pues nos empieza a gustar y empezamos a agarrarle sentido a lo que es, por ejemplo, aventarse del bungee, agarrar algún animal desconocido. Eso es
cuando cambia nuestro sentimiento, cuando cambia nuestro sentido de alerta hacia qué podrá pasar. Acuérdense, el miedo es una reacción en cadena. Primero nos sentimos intranquilos y va aumentando esa intranquilidad, nos sentimos ansiosos hasta llegar a un momento donde no sabemos qué hacer, cómo contener esa sensación, y puede afectarnos desde lo emocional, en el aspecto físico y psicológico. Entonces, por favor, no me obliguen a los niños a hacer cosas que no quieren. Tienen que hacerlo gradual. Claro, hay que animarlos, hay que motivarlos, pero poco a poco. Cuando nosotros tenemos miedo, puede ser a la violencia, puede ser al terrorismo, puede ser a la misma muerte, al fracaso, a enfrentarnos a la guerra, a las mismas alturas, a las arañas, a la soledad. Nosotros, siempre que nos enfrentemos a eso, tenemos que entender que tenemos que superarlo, pero poco a poco. Existe el miedo en dos secciones o en dos partes. Una, la predisposición. Cuando sabemos lo que va a pasar porque ya lo vivimos, entonces nos enfrentamos a esa predisposición, nos predisponemos a lo que pueda pasar. También pueden ser adquiridos o culturales. Por ejemplo, en Japón existe lo que es el Taishin Kyufusho, algo así se llama, que esto es el miedo a ser demasiado amable y que la gente se moleste porque eres demasiado amable o que muestras demasiado respeto por algo o alguien. Eso también puede generar miedo, pero eso, les digo, eso es cultural. Podemos tener el miedo por eventos traumáticos. Estos eventos traumáticos son de lo que ya nosotros ya vivimos y lo vamos sintiendo cada vez en mayor proporción. Nos sentimos un poco más alertas y va poco a poco dejando de sentir ahora sí que el miedo. Puede existir también el miedo inducido. Entonces, fíjense bien, el miedo a la predisposición, lo que ya vivimos o lo que nos enseñaron mediante lo cultural. Y lo que es inducido, lo que nos preocupa ahora sí para los niños. Papás, nosotros tenemos la culpa muchas veces de que los niños tengan miedo, y más cuando los niños están aprendiendo a hacer algo. Cuando un niño hace algo natural, como jugar con un perro, agarrar algo, y por X o Y nosotros nunca lo hemos visto, pero el niño ya está acostumbrado a hacer eso, y de repente gritamos o hacemos una expresión de susto, eso puede generar que el niño se alarme demasiado y genere ese miedo. Entonces, en otras ocasiones, cuando el niño vaya a jugar con un perro, a agarrar otro animal, a agarrar ciertas cosas o hacer ciertas cosas, pues ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos ya les inducimos ese miedo. ¿Sí? Con el solo hecho de gritar, se produce algo traumático en ese momento y la mente del niño genera ese miedo, esa incertidumbre. Mejor deja de hacerlo. Y puede ser también por aprendizaje. Cuando los niños hacen algo natural, algo normal, repito, jugar con un perro, hasta jugar con los bichos, y se empieza a juntar o se empieza a ir con otros niños que le tienen miedo a lo que el niño hace normalmente, va a llegar un momento que por aprendizaje va a dejar de hacerlo. O por ejemplo, si nosotros como papás le tenemos miedo a algo y los niños no, pues ¿qué creen? Los niños van a empezar a sentir miedo por lo que el papá siente. Entonces lo están aprendiendo. No es porque lo estén viviendo. A lo mejor no, ellos no sienten miedo, pero nosotros sí. Entonces lo estamos haciendo que ellos lo aprendan. Lo más difícil es, por ejemplo, que nosotros podemos quitar ese miedo de distintas formas, con terapias, con
enfrentarnos poco a poco a lo que sí puede ser y lo que no puede ser. El miedo es un proceso que se lleva inconscientemente. No es que digan, ay, me da miedo y yo ya. No, se lleva inconscientemente. Esto se genera directamente en el cerebro e interactúa con la memoria. Es decir, la memoria hace que nos acordemos de lo que ya pasó, lo que aprendimos o todo lo que ya expliqué ahorita y va siendo siempre, como se los dije, o negativo o positivo. O nos paralizamos y dejamos de hacer las cosas o nos animamos y nos alienta a poder actuar con firmeza. El aprendizaje de cómo superar el miedo o cómo tener miedo a algo puede ser por condición. Nosotros, para quitar el miedo o para poder trabajar con los niños, pues vamos condicionando, vamos a hacer esto, pero vamos a ganar esto. Podemos hacer esto siguiendo estos pasos, jugando con los mismos niños, pero pues vamos condicionando poco a poco a que dejen de sentir ese miedo. Tenemos también lo que es el condicionamiento por respuestas naturales. Si ya tienes miedo a algo, se los dije ahorita al principio, las terapias son enfrentarlos, algunas de las terapias. No se recomienda si no tienes conocimiento porque es muy difícil y puedes generar algo muy traumático. Tenemos que generar respuestas poco a poco y que sean normales a la conducta de los niños. Papás, el miedo es la emoción o es la única emoción que genera una afectación directa a nuestro cuerpo. Nos va afectando lo físico, lo emocional y lo psicológico. Así que por favor, papás, no me obliguen a los niños si no quieren hacer las cosas. Va poco a poco. Pregunten. Estamos para servirles. Estamos en el Facebook, página oficial es Arcoiris, o bien pueden poner Facebook diagonal Cuidado Infantil 1 y nos encuentran. Voy a estar compartiendo esos videos. Papás, pues muchas gracias.